Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a hablar sobre las elecciones alemanas que se celebraron pues domingo 23 de febrero, ¿no? Bueno, este vídeo llegará probablemente un día tarde, ¿no? De lo que se tendría que haber hablado, pero bueno, más o menos es reciente y además, pues bueno, mi tiempo es limitado, ¿no? Estos días, así que lo gestiono más o menos como puedo, pero bueno, básicamente ya venían las encuestas, ¿no? Pronunciando que al final la CDU ganaría las elecciones, que AfD quedaría segunda, que el SPD se pegaría un batacazo tremendo, ¿no? En general, podíamos decir todas las fuerzas pues que conformaban la coalición de gobierno, ¿no? Que era el SPD, los verdes y el FDP, los liberales, la llamada coalición semáforo, pues ya pronosticaban las encuestas que se la iban a pegar, ¿no? En estas elecciones, pero sobre todo el SPD era significativo porque aparte de ser el partido mayoritario de la coalición, ¿no? Además de eso es uno de los grandes partidos de Alemania que siempre pues había quedado, digamos, tanto en primera o segunda posición, ¿no? Y es remarcable el batacazo que daban las encuestas, ¿no? Para ser hasta superado por AfD. Y bien, bueno, después había, pues bueno, después de SPD decían los verdes, después hubo un principio donde se hablaba de Die Linke, que muchos, como había BSW, este partido que es una escisión del mismo Die Linke, pero siendo una izquierda mucho más conservadora, antimigración, y también, bueno, con el tema de Ucrania, pues por ejemplo, favorable, ¿no? A postulados prorrusos en ese sentido. Pues bien, también se hablaba de que BSW capitalizaría más ese voto y que Die Linke pues no tenía tantas posibilidades o lo tendría más difícil, ¿no? Las primeras encuestas de hecho daban prioridad a BSW, pero al final no ha sido así, sino que en las últimas encuestas de los últimos días Die Linke estaba pegando una remontada espectacular. Creo que muchos se apresuran en dar por muerta a Die Linke y al final pues ha entrado, ¿no? En el Bundestag y BSW por muy poquito no ha entrado, ¿no? Facilitando de hecho que no entre, al no entrar BSW pueden formar gobierno tanto la CDU como el SPD, es decir, la gran coalición, ¿no? Que para quien bueno, haya seguido, podríamos decir, el mandato de Merkel, que tampoco hace tantos años, ya era algo habitual, ¿no? Menos en este paréntesis que, bueno, pues ha habido esta coalición semáforo. Entonces, pues se ha podido formar gracias a que pues no ha entrado BSW, si no hubiesen necesitado los verdes, ¿no? Para hacer un tripartito. Y bueno, el FDPD ya se quedó bastante a lejos, tampoco entró, ¿no? Pero para mostrarlo de manera más clara, lo que voy a hacer es compartir un segundo pantalla, porque además de mostrar los resultados electorales como tal, quiero también enseñar un mapa que para mí es significativo, ¿no? Ya después hablaremos a lo mejor de ciertas consecuencias, no sé si decir psicológicas, bueno, no, ciertas consecuencias más bien de estas elecciones, ¿no? Y de todo lo que comporta, pero bueno, ahora un segundo. Bien, bueno, como se verá aquí, supongo, bueno, vuelve la gran coalición, esto ya es de leptomanía, el 100% escrutado, ¿no? Y pues bueno, ganó, como he dicho, la CDU, es decir, lo que venía a decir con las encuestas, primero de todo, que a lo mejor no me he explicado muy bien, es que las encuestas lo acertaron en su gran mayoría, o sea, aquí en España hay encuestas que lo han acertado más o menos, pero sí que es cierto que no lo aciertan tanto, de hecho hay veces que se equivocan, ¿no? Bastante algunas, pero aquí lo han clavado, la suelen clavar de hecho, y ya vimos, ¿no? O sea, no ha habido muchas alteraciones y por eso me venía a remitir, ¿no? Sobre las encuestas porque la han clavado bastante, pero aquí os quiero enseñar en concreto el resultado electoral. La CDU con un 28,6% ha obtenido 208 escaños, AfD con un 20,8%, 151 escaños, el SPD 16,4
84, 121 escaños, Grünen, es decir, los verdes, 11,6, 85 escaños, Die Linke, 8,8, 64, y aquí los dos partidos que no han entrado, como podéis ver, BSW, el de Sarah Wackenberg, bueno, no me atrevo mucho a pronunciar su apellido, pero un 4,9 y bueno, ya veis, es que estuvo a nada. De hecho, hubo momentos en el recuento electoral que estaba dentro, ¿no? Pero al final no fue así, se quedó por muy poquito fuera, y el FDP, que obviamente pues no entró, ¿no? Con un 4,3. Evidentemente, para entrar, que esto no lo he mencionado, necesitas un 5%. Entonces, bueno, aquí vemos un poco cómo ha quedado la distribución. También, bueno, hicieron una reforma donde redujeron los escaños, ¿no? A día de hoy, pues bueno, los escaños son 630, la absoluta está en 316, y aquí es un mapa curioso que yo quiero enseñar, que básicamente se puede ver, digamos, las dos Alemanias que hubo antes de esta reunificación alemana, ¿no? Se puede ver a nivel social cómo, podríamos decir, aunque haya habido una reunificación, cómo sociológicamente las dos Alemanias siguen existiendo, ¿no? Porque, bueno, siempre se hablaba, ¿no? Que Die Linke, podemos decir, en el pasado la votaban más, por ejemplo, en la zona más del este, ¿no? La zona oriental, y a día de hoy pues ese voto lo ha capitalizado AfD, es decir, al final el voto siempre por parte de la clase obrera pues lo han capitalizado pues fuerzas más populistas, ¿no? En su momento Die Linke por la izquierda, y ahora este discurso anti-inmigración pues lo ha capitalizado sobre todo AfD, ¿no? Viendo aquí sobre todo una brecha entre las dos Alemanias, como podéis ver la Alemania occidental al final, bueno, la CDU sobre todo, ¿no? SPD, ¿no? Algunos trozos, pero en Alemania pues del este es completamente brutal, o sea, es bastante curioso esto, más que nada porque, bueno, ahora ya todo el mundo tiene asumido, ¿no? Que, bueno, Alemania pues ya está, o sea, podemos decir que ya nadie se acuerda de que hubo dos Alemanias, ¿no? Y a lo mejor algunos tienen el concepto de que en Alemania muchos piensan igual, y ni mucho menos. Vemos que hay una gran diferencia, ¿no? Y que, pues bueno, sociológicamente parece ser que hay un voto muy marcado todavía entre lo que un día fue Alemania Oriental y fue Alemania Occidental, ¿no? Entonces esto es interesante, yo diría a nivel sociológico, ¿no? Para estudiarlo sinceramente. Y bueno, más que nada quería enseñar esto. Después, bueno, pues esto básicamente, estos son los resultados de las elecciones. Lo más probable, por no decir casi seguro, pues bueno, va a pactar la CDU con el SPD, Merz será el nuevo canciller, ¿no? Y aquí se abre, yo diría, una situación que si el nuevo gobierno de CDU y SPD no gestionan bien, no cumplen las expectativas, a mi parecer, de los ciudadanos, pues puede beneficiar a la CDU, porque al final la CDU, perdón, a AfD, ¿no? Puede beneficiar a AfD, ¿no? Porque AfD va a quedar como el partido líder de la oposición, con un cordón sanitario de todas las fuerzas políticas, y al final el cordón sanitario, sabemos cómo funciona, hace que se victimicen, ¿no? Que se vean como, podríamos decir, como víctimas, de que sus votos no los cuentan, como que los discriminan, ellos lo utilizarán, y al final esta situación que les puede favorecer en un primer momento, pues si además el nuevo gobierno que se forme no llega a cumplir ciertas demandas, por ejemplo, en tema de control de la inmigración, ¿no? O en temas sobre todo de seguridad, pues puede beneficiar a AfD en las siguientes elecciones. Así que esto creo que es un tema que debe de tratar muy bien el nuevo gobierno, porque si no lo trabajan bien estos 4 años, la AfD puede seguir subiendo, ¿no? Estamos hablando de su mejor resultado electoral, y donde al final uno de los grandes partidos, el SPD, por su gestión, que es evidente que no ha funcionado porque los 3 partidos de la coalición se han visto afectados, pues ha bajado a tercera posición, ¿no? El SPD. Entonces,
en ese sentido. Y Die Linke, se ha de reconocer, ha hecho una campaña muy buena. Yo vi el spot electoral y me pareció muy buena. Sinceramente, creo que he sabido conectar con una parte del target de votante, podríamos decir, más de izquierdas, ¿no? Creo que han hablado de cosas que realmente son importantes, que realmente preocupan a esa clase de votantes, y ha sabido capitalizar cierto voto. También puede que cierto voto en protesta a AfD, ¿no? Debido a los intentos de Elon Musk al final de votar por AfD, pues puede que Elon Musk haya interferido en las elecciones, pero no de la manera que él le gustaría, sino que a lo mejor, viendo tanta gente como Elon Musk se posicionaba a favor de AfD, pues mucha gente, ¿no?, ha acabado votando, por ejemplo, a Die Linke como voto más protesta, básicamente. Pero bueno, es una campaña que la verdad, pues independientemente de esto, Die Linke pues ha sabido llevar muy bien, ¿no? Y al final es normal que hayan crecido a este nivel. O sea, es normal que hayan crecido tanto cuando se les daba en un principio por muertos, ¿no? Y de hecho su crecimiento pues al final ha hecho que tampoco BSW pues haya entrado, además de que podíamos decir por una parte que BSW por el tema inmigración también compite por AfD, y al final muy probablemente, por no decir que probablemente, ¿no?, pues la gente que se preocupe de ese tema pues habrá votado directamente AfD, ¿no?, antes que BSW. Entonces, bueno, eso por una parte, ¿no? Y tenemos una situación que la verdad pues es bueno, bastante curiosa en ese sentido. Tendrán que gestionarlo bastante bien. El FDP no ha entrado, se ha hundido. Creo que no han sabido explicar muy bien lo que querían hacer. También me vi su spot electoral y bueno, no sé, es raro. Bueno, no raro, sencillamente no se entiende muy bien lo que quieren proponer. Es muy generalista y parece que te estén dando una clase de historia, ¿no? Lo animo a buscarlo a la gente. Sale esta John F. Kennedy en un spot en unas elecciones alemanas. Bueno, si fuera un spot del Partido Demócrata lo entendería, ¿no?, de Estados Unidos, pero es que estamos hablando de Alemania. O sea, no me intentes hacer una clase de historia, háblame de tus propuestas concretas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues creo que el FDP tiró en cierta manera, no sé si decir demasiado de épica, y se olvidó a lo mejor de cómo enfocar bien un mensaje que calara, y bueno, al final pues su votante se fue probablemente más a la CDU, ¿no? En ese sentido, entonces, bueno, no han sabido capitalizar nada bien porque tienen al final un discurso que podían haber aprovechado y no lo han hecho una campaña creo que para olvidar, y bueno, pues se han quedado fuera, ¿no? Por ejemplo, el SPD, pues gran también perdedor de estas elecciones, al final han castigado pues la coalición y su acción de gobierno, ¿no? Y bueno, lo único, formarán parte del nuevo gobierno para hacer, podríamos decir, un cordón sanitario a la misma pues AfD. Y la CDU, pues bueno, obviamente gran ganadora, aunque bueno, Merkel, podemos decir, su peor resultado, sacó un 33%, ¿no?, mejor porcentaje que el de estas elecciones, pero al final, dentro de todo, pues hombre, es evidente que deben de estar contentos. Era algo que ya se venía a venir, esta victoria. Y bueno, pues seguramente Merz será canciller de Alemania, un Merz que es importante para Alemania, ¿no? Porque Olaf Scholz, con el tema de Ucrania, pese a que sí, obviamente se ha posicionado a favor de Ucrania, sí que ha sido bastante reticente a, por ejemplo, enviar misiles Taurus, ¿no? Y hasta intentó, algunos se acordarán, no hace tanto, una llamada con Putin, ¿no?, de repente, para supuestamente, no sé muy bien qué pretendía, llamarle a negociar o intentar una especie de acercamiento, a ver, y eso sentó muy mal, por ejemplo, en Ucrania, Zelensky, ¿no? Entonces, bueno, con Merz, que es muchísimo más pro-Ucrania en ese sentido, ha dicho que piensa dar misiles Taurus y toda la ayuda militar que necesite a Ucrania, también pues se ha posicionado muy claramente a favor de unir a Europa, de no depender más de Estados Unidos, cosa que él era un atlantista reconocido, ¿no? Y creo pues que ha entendido muy bien la situación en
en la que está ahora mismo la Unión Europea y Europa en general, o sea, la Unión Europea, ¿no? Bajo un Donald Trump que al final pues ya no va a proteger más a Europa y entiende que al final pues Europa debe dejar de depender de Estados Unidos, ¿no? Asimismo como lo declaró él ayer. Por tanto, se espera más liderazgo de Alemania, que con Olaf Scholz en este sentido pues ha tenido poco liderazgo, ¿no? También es cierto que el país no pasa de hecho por su mejor momento, ¿no? Por la recesión y la dependencia que tenía del gas ruso y bueno, todo esto lo que ha afectado, ¿no? También, además de la inseguridad, entre otras problemáticas. Entonces, en ese sentido, pues bueno, tenemos a un Merz que probablemente juntamente con Macron y otros líderes europeos pues buscará impulsar una unidad europea más remarcada, ¿no? Y en ese sentido, pues veremos, porque ya dijo que nadie esperaba, o sea, a que se formara gobierno y que se tenía que hacer rápido y ya pues le dejó el mensaje para Trump, ¿no? Que Trump pues ya había como abandonado a Ucrania, que no le importaba mucho y también le tiró un mensajito diciendo que bueno, que al final la interferencia de Musk y Vance en las elecciones alemanas no es muy diferente a la de Putin, ¿no? Por tanto, bueno, el señor Merz ha ido con todo y veremos sinceramente, pero esto a nivel, podemos decir, geopolítico o internacional, pues es las consecuencias más inmediatas que parece que va a tener, ¿no? Sin duda, pues Alemania se encamina pues a una nueva era, por decirlo así, ¿no? Veremos en ese sentido, como he dicho, nadie, o sea, desde la CDU, yo creo que lo deben saber, no se pueden relajar cuando tengan el gobierno porque AfD pues es segunda fuerza y hay muchos ciudadanos que al final la han votado por descontento por lo que está pasando, ¿no? Sobre todo en tema de seguridad y al final pues el gobierno, si no quiere que de aquí 4 años AfD crezca más, debe de cumplir esas expectativas de muchos votantes que han votado a AfD, ¿no? Y probablemente de aquellos también que hayan votado a la CDU. Así que por eso pues no deben dormirse en los laureles, ¿no? Y desde el día 1 pues empezar a ofrecer algo que pues pueda convencer tanto los que no lo votaron como los que sí lo votaron, ¿no? En ese sentido, entonces, bueno, veremos, pero sin duda esta es la nueva realidad de Alemania que bueno, se avecina pues un interesante escenario y que iremos siguiendo aquí en este canal. Así que bueno, muchas gracias por todo. No sé si me he dejado algo por comentar, espero que no. Puede que sí, porque al final, pues bueno, uno va hablando y a veces se le olvidan cosas, pero bueno, espero que no, ¿no? Y bueno, muchas gracias a todos los que vean este vídeo y nos vemos en la próxima. Adiós.